Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la interoperabilidad. Nosotros somos el equipo 4 y el equipo está conformado por Paredes Becerra Abigail y un servidor Vallarta Larescos Alfredo. La materia es Taller de Sistemas Operativos y el profesor es José Luis Galicia Olivares. Contenido. ¿Qué es la interoperabilidad? Neutralidad tecnológica. Sistemas de archivos y recursos. Comunicación entre procesos. Sistemas remotos. Impresión. Escritorio remoto. RPC. Paso de parámetros. Acceso a sistemas de archivos. Emulación del sistema operativo y virtualización. ¿Qué es la interoperabilidad? El Esquema Nacional de la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Es decir, la interoperabilidad es la capacidad de comunicación entre distintos sistemas con distintos datos en distintos formatos de modo que la información pueda ser compartida, accesible y desde distintos entornos y comprendida por cualquiera de ellos. Es importante saber que no solo se deberá tener en cuenta el nivel técnico, es decir, que los distintos sistemas sean capaces de comunicarse y transmitir la información, sino también el nivel organizativo, es decir, que se establezcan los procedimientos mediante los cuales será posible esta comunicación para el intercambio de información. Para ser más exactos, el ámbito de la administración electrónica ha dotado a la interoperabilidad de gran relevancia y ha impulsado estudios científicos que actualmente destacan otras dimensiones por encima de la dimensión técnica de la interoperabilidad. Hablarse de la gobernanza de la interoperabilidad, se reconoce a la interoperabilidad actualmente al menos tres dimensiones bien diferenciadas: dimensión técnica, dimensión semántica y la dimensión organizacional. Un ejemplo de interoperabilidad es el que tenemos en pantalla. Como ya se había explicado antes, esta es la capacidad de transferir datos de un dispositivo a otro con el fin de que los otros dispositivos reconozcan los datos mandados. Neutralidad tecnológica. La expresión neutralidad tecnológica se usa preferentemente a la hora de describir la actitud que se espera por parte de la administración pública en relación con sus proveedores, sobre todo tratándose de proveedores de bienes y servicios informáticos. Es importante saber que la neutralidad tecnológica implica que dicho administrado debe poder dirigirse a la administración pública por vías telemáticas sin que se le sea impuesta de facto o explícitamente y ningún tipo de tecnología específica. Sistemas de archivos y recursos. ¿Qué son? Es la capacidad de diferentes sistemas informáticos, aplicaciones y servicios para comunicar, compartir e intercambiar datos, información y conocimientos de una forma precisa, efectiva y consistente. Existen dos casos de interoperabilidad: la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad técnica.
Acceso a formatos de disco. El FAT16 utiliza una tabla de asignación de archivos. La tabla de asignación de archivos es en realidad un índice que se crea una lista de contenidos del disco para grabar la ubicación de los archivos que éste posee. Y el FAT32 es el sistema de archivos denominado FAT32 que utiliza valores de 32 bits para las entradas FAT. De hecho, solo se pueden utilizar 28 bits, ya que 4 bits se reservan para su uso en el futuro. NTFS es un sistema de archivos de Windows NT incluido en las versiones de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista y Windows 7. Este permite definir el tamaño del clúster a partir de 512 bytes de forma independiente al tamaño de la partición. XFS es un sistema de archivos de 64 bits con journaling de alto rendimiento creado por SGI, antiguamente Silicon Graphics Inc., para su implementación de Unix llamada IRIX. En mayo del 2000, Silicon Graphics Inc. liberó XFS bajo una licencia de código abierto. Comunicación entre procesos. La comunicación entre procesos, comúnmente IPC, del inglés Inter-Process Communication, es una función básica de los sistemas operativos. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sean variables compartidas o buffers, o a través de las herramientas provistas por las rutinas de IPS. Función. Los procesos pueden estar ejecutándose en una o más computadoras conectadas a una red. Las técnicas de IPC están divididas dentro de métodos para paso de mensajes, sincronización, memoria compartida y llamadas de procedimientos remotos, RPC. Sistemas remotos. ¿Qué consiste? Es algún dispositivo que no está directamente conectado o a nuestra PC, pero que sí se puede tener acceso a través de una red. Esto permite ver y trabajar en una PC que físicamente puede estar lejos de nuestra área de trabajo. Esta conexión se realiza por medio de una red o internet de nuestro propio equipo. Impresión. Reproducción de un texto o una ilustración en una imprenta. Los sistemas de impresión son muy variados, así como sus resultados. Podemos distinguir dos grandes grupos con necesidades, procesos y resultados muy diferentes. Los artísticos, reducida tirada y de gran valor plástico, y los industriales, en gran tirada, diarios, revistas, libros, afiches, envases, etiquetas y demás objetos en general de producción masiva. Escritorio remoto. Un escritorio remoto es una tecnología que permite a un usuario trabajar en una computadora a través de su escritorio gráfico, desde otro terminal ubicado en otro lugar. Cerca de la década de los 90, las interfaces de usuario sufren la revolución a favor de las interfaces gráficas. RPC. Mejor llamada Remote Procedure Call o llamada a un procedimiento remoto. Permite que los programas realicen llamadas a funciones localizadas en otras máquinas. Paso de parámetros. El paso de parámetros explica que no debería existir ningún problema si dos máquinas son homogéneas. Sin embargo, la realidad no suele ser esta. Pueden surgir problemas de diferentes codificaciones de caracteres, por ejemplo, el mainframe de IBM o diferentes tipos de ordenación de bytes.
Las comunicaciones RPC se basan en la idea que el receptor está operativo para poder invocar una cierta función. No podemos suponer que el receptor siempre estará operativo y esperando a comunicarse. La solución es definir la comunicación en términos de paso de mensajes. Acceso a sistemas de archivos. ¿Para qué sirve? Los sistemas de archivos o ficheros, en inglés file system, estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento, normalmente un disco duro de una computadora, que luego será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría de sistemas operativos manejan su propio sistema de archivos. Es importante saber que lo habitual es utilizar dispositivos de almacenamiento de datos que permiten el acceso a los datos como una cadena de bloques de un mismo tamaño, a veces llamados sectores, usualmente de 512 bytes de longitud, también denominado clusters. Sistemas de archivos tradicionales proveen métodos para crear, mover, renombrar y eliminar tanto archivos como directorios, pero carecen de métodos para crear, por ejemplo, los enlaces adicionales a un directorio o archivo. Puede ser un enlace duro en Unix o renombrar enlaces padres igual en Linux. Un ejemplo sería los enlaces adicionales a un directorio o archivo enlace duro en Unix o renombrar enlaces padres en .unix. Ten en cuenta que la estructura de directorios suele ser jerárquica, ramificada o en árbol, aunque en algún caso podría ser plana. En algunos sistemas de archivos los nombres de archivos son estructurados, con sintaxis especiales para extensiones de archivos y números de versión. En los sistemas de archivos jerárquicos, usualmente se declara la ubicación precisa de un archivo con una cadena de texto llamada ruta o path en inglés. La nomenclatura para rutas varía ligeramente de sistema en sistema, pero mantienen por lo general una misma estructura. Una ruta viene dada por una sucesión de nombres de directorios y subdirectorios, ordenados jerárquicamente de izquierda a derecha y separados por algún carácter especial que suele ser una diagonal o una diagonal invertida, y puede terminar en el nombre de un archivo presente en la última rama de directorios especificada. Emulación del sistema operativo. En informática, una máquina virtual es un software que emula a una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue denominado como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta computadora virtual. Ejemplo es que podemos ejecutar un sistema operativo que queramos probar. GNU Linux, por ejemplo, desde nuestro sistema operativo habitual, ya sea Mac o Windows, sin necesidad de instalarlo directamente en nuestra computadora y sin miedo a que se desconfigure el sistema operativo primario. Virtualización.
Dentro del área de la informática, la virtualización es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. Tienes que saber que la virtualización se encarga de crear una interfaz externa que encapsula una implementación subyacente, mediante la combinación de recursos en localizaciones físicas diferentes o por medio de la simplificación del sistema de control. Para finalizar, tenemos como conclusión que en un mundo donde estamos conectados todo el tiempo, resulta sumamente necesario que las empresas cambien su manera de operar y crecer a través de la tecnología y sus múltiples beneficios que recaen también en la satisfacción de los clientes. La interoperabilidad, data como la capacidad de los sistemas de información y de procedimientos a los que dan soporte de poder compartir datos y permitir el intercambio de información y conocimientos entre sí. Pero ¿por qué es importante? Principalmente porque nos facilita en gran medida la gestión conjunta y ordenada de toda la información, incluyendo sus ventajas como la adaptabilidad, que en distintos sistemas absorben información, se conectan y se encargan de distribuir dicha información de forma automática y flexible. La cohesión de datos garantizada, que como se había mencionado anteriormente, con la interoperabilidad, la información es gestionada de forma eficaz y controlada por todas las partes. Y el aumento de la productividad. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.